Buenas tardes, mi nombre es Isadora Rodríguez González, curso la maestría en Derecho Penal 5 del Centro Carbonell. La materia que nos ocupa es Derecho Penal Internacional y el docente es el doctor Silvano Joel Cantú Martínez. Voy a comenzar a explicar la introducción del tema que va a ser la evaluación final de nuestra materia, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es una institución permanente vinculada con la Organización de las Naciones Unidas y que tiene facultades para ejercer jurisdicción sobre los crímenes más graves de carácter internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, siendo las previsiones del Estatuto de Roma el instrumento internacional en el cual la Corte basa su funcionamiento. Es así que el Estatuto de Roma es un tratado internacional suscrito el 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, una vez ratificado por 60 países, y es el fruto de la semilla sembrada con los juicios de Nuremberg, Alemania. A noviembre del 2020, el Estatuto de Roma había sido objeto de 123 ratificaciones, de acuerdo con la información disponible en la Secretaría General de la ONU, donde se encuentra depositado tal instrumento. Su importancia radica en haber creado la Corte Penal Internacional y su marco de operación. Hace realidad el anhelo de muchos países de darle vida al primer tribunal universal, autónomo y permanente, encargado de investigar y juzgar a quienes cometan los crímenes transnacionales más graves, no obstante que algunas naciones inicialmente cuestionaran la idea de su establecimiento debido a las repercusiones jurídicas y financieras del proyecto. La Corte Penal Internacional procesa a personas naturales, independientemente de su condición, y define responsabilidades individuales. Esta característica marca una diferencia sustancial con otros tribunales supranacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dirimen controversias en la que está de por medio la responsabilidad de los estados. Es entonces el Estatuto de Roma un verdadero código penal y un procedimiento penal universal, que constituye una gran obra, aunque mejorable. Voy a continuar con el primer tema del trabajo final, que es el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. De inicio, ha de decirse que la competencia de la Corte Penal Internacional solo se ejerce respecto de los crímenes cometidos por nacionales o en el territorio de los estados parte o de los estados no parte, pero que aceptaron su competencia mediante una declaración. La Corte también puede ejercer su competencia respecto de los crímenes que le han sido remitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con una resolución adoptada en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. La competencia de la Corte se rige entonces por el principio de complementariedad, pues no dispensa a los estados de su responsabilidad primordial y no interviene, salvo que estos no pueden llevar a cabo el enjuiciamiento o hayan decidido no hacerlo en los crímenes de su competencia. La Corte no es un órgano de las Naciones Unidas, forma parte, no obstante, del sistema internacional de lucha contra la impunidad y la prevención y gestión de crisis. El Estatuto de Roma ha creado 3 órganos, que es la Corte Penal Internacional, la Asamblea de los Estados Parte y el Fondo Fiduciario. La Asamblea de los Estados Parte está compuesta por los representantes de los Estados Parte, ofrece orientaciones generales en el marco de respeto de la independencia de la Corte y toma decisiones que afectan a su funcionamiento, en particular la elección de magistrados y del fiscal y la aprobación del presupuesto de la Corte Penal Internacional. El Fondo Fiduciario fue creado por la Asamblea de los Estados Parte para otorgar reparaciones individuales a las víctimas en cumplimiento de las órdenes de reparación emitidas por la Corte. Contribuye además a su rehabilitación mediante la recuperación psicológica y física y un apoyo material. El fondo financió en particular diversos proyectos en Uganda, República Centroafricana y República Democrática del Congo. La Corte Penal Internacional está compuesta por 4 órganos.
Voy a continuar con el segundo tema, que es el contenido y estructura del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma define a la Corte Penal Internacional como una institución permanente que está facultada para ejercer jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido los crímenes más graves de trascendencia internacional, conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional, teniendo carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Su competencia y funcionamiento están regidos por las disposiciones del Estatuto. Cabe mencionar que la Corte está vinculada estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas. El Estatuto de Roma contiene un conjunto de normas que gobernarán sobre ciertos aspectos fundamentales del Estatuto de Roma como instrumento jurídico que se aplica e interpreta conforme a las normas de derecho internacional general. Dicho grupo de normas se refieren, entre otras cuestiones, a la entrada en vigor del Estatuto de Roma, al régimen de reservas, disposición de transición, enmiendas a disposiciones sustantivas y de carácter institucional, denuncia del Estatuto de Roma, autenticidad de los textos, solución de controversias y revisión del Estatuto de Roma. La entrada en vigor. El Estatuto de Roma entró en vigor de conformidad con el texto del artículo 126, al haberse depositado los instrumentos de ratificación o accesión de 60 países. Este entró en vigor el primer día del siguiente mes a que se cumplieran 60 días desde que el Estado número 60 presentara su instrumento de ratificación. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002. Régimen de reservas es el artículo 120 del Estatuto de Roma. A fin de preservar la integridad del sistema establecido por el Estatuto de Roma, no está sujeto a reservas. En otras palabras, ningún Estado podrá, al momento de firmar, ratificar, aceptar o acceder al Estatuto de Roma, declarar que alguna disposición del tratado no le es aplicable. Esto no impide, sin embargo, que los Estados presenten declaraciones interpretativas. Disposición de transición. Artículo 124 del Estatuto de Roma. El régimen de transición que contiene el Estatuto de Roma consiste en que cualquier Estado puede declarar, al momento de ratificar o acceder al Estatuto de Roma, que no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional para conocer de crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales por un periodo de 7 años, contados a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. De las 106 ratificaciones iniciales, solamente Francia y Colombia efectuaron dicha declaración. Los 4 órganos de que está compuesta la Corte Penal Internacional son la Presidencia, las secciones judiciales, la Fiscalía y la Secretaría. La Presidencia está compuesta de 3 magistrados. Se ocupa de las relaciones exteriores con los estados, organiza la labor judicial de las secciones y supervisa el trabajo administrativo de la Secretaría. Las secciones judiciales, que es la sección de cuestiones preliminares, la sección de primera instancia y la sección de apelaciones, se ocupan de los procedimientos judiciales. La Fiscalía realiza los exámenes preliminares, las investigaciones y los enjuiciamientos. La Secretaría, encargada de los aspectos no judiciales, en particular de la seguridad, de la interpretación, información y sensibilización, así como del apoyo a los abogados de la defensa y de las víctimas. El proceso de reclutamiento de los magistrados de la Corte Penal Internacional es a través de la Asamblea de los Estados parte, la que elige cada 3 años 6 nuevos magistrados. Esto es 1/3 de los 18 magistrados que integran la Corte Penal Internacional por un mandato de 9 años. Los candidatos al puesto de magistrado de la Corte Penal Internacional son presentados por los estados parte. La elección de los magistrados se rige por un procedimiento único que pretende garantizar, en la medida de lo posible, que el tribunal esté equilibrado en relación con 3 criterios: competencia jurídica, región y género. La denuncia del Estatuto está prevista en el artículo 127 del Estatuto de Roma. Los estados podrán en cualquier momento denunciar el Estatuto de Roma, es decir, que podrán retirarse del tratado, por lo que no continuarán jurídicamente obligados por el mismo. Esta denuncia, sin embargo, solo surtirá efectos
un año después de haberse notificado al resto de los estados parte y no afectará ninguna investigación o enjuiciamiento en curso. Las enmiendas están previstas en el artículo 121. El Estatuto de Roma establece un sistema para su reforma o modificación. De conformidad con dicho procedimiento, a partir del 7º año desde la entrada en vigor del Estatuto, cualquier Estado podrá proponer enmiendas al mismo. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la mayoría de los estados presentes y votantes en la Asamblea de Estados parte o en una conferencia de revisión. Las enmiendas a disposiciones sustantivas y de carácter institucional están previstas en el artículo 122. Sin demeritar el régimen general para enmendar el Estatuto de Roma establecido en el artículo 121, cualquier Estado podrá, en cualquier momento, proponer reformas a diversas disposiciones institucionales del Estatuto de Roma, como por ejemplo, los procedimientos para la elección de magistrados, fiscales y secretario, respecto de las vacantes, respecto de la separación de cargos y en la aplicación de medidas disciplinarias. Voy a continuar con el siguiente tema, que es la definición de los delitos internacionales en el Estatuto de Roma. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el Estatuto de Roma respecto de los siguientes crímenes: crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El genocidio se entenderá como cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Se le considera como un asesinato en masa. La definición de genocidio del Estatuto de Roma coincide con la prevista en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1948. Para la jurisprudencia internacional, concurre el genocidio cuando los actos son cometidos contra una o varias personas por su condición de miembros del grupo, es decir, la víctima es seleccionada no por su identidad individual, sino por pertenecer a determinada colectividad. Esto significa que el objetivo del crimen de genocidio es el grupo en sí mismo y no el individuo. Reiterando, el genocidio ha sido identificado tradicionalmente con el exterminio sistemático de un grupo social por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad, siendo como tal la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo a otro grupo. Crímenes de lesa humanidad. Se entenderá por crimen de lesa humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Persecución de una colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Desaparición forzada de personas. El crimen de apartheid, siendo este un sistema de segregación y discriminación racial implementado en Sudáfrica. En esencia, fue un sistema que separaba a las personas por razas, dando a los blancos derechos y privilegios que no eran otorgados a los no blancos. Esto duró desde 1948 hasta 1994. Y otros actos inhumanos de carácter similar también son contemplados como crímenes de lesa humanidad. Esto cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El término ataque no alude necesariamente a una operación militar, sino que comprende cualquier campaña en contra de la población civil. La sistematicidad es un elemento cualitativo referido a la naturaleza organizada de los actos.
en tanto que el término generalidad es un componente cuantitativo conforme al cual el ataque debe dirigirse en contra de una multitud de personas, lo que excluye un acto de violencia aislada o pasajera. El vocablo población civil debe interpretarse en armonía con el artículo 3, común a los convenios de Ginebra, que señala que poseen esa condición las personas que no toman parte en las hostilidades, como también los combatientes enfermos, heridos, detenidos o quienes han depuesto las armas, entre otros. Ahora, el tema de los crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional tiene competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plano política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes, contemplados en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Los crímenes de guerra comprenden los actos realizados contra personas o bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, es decir, sancionan las infracciones graves a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales durante un conflicto internacional o no internacional. No obstante lo anterior, el listado de conductas prohibidas para un conflicto armado de carácter internacional es más amplio que las conductas establecidas para un conflicto de carácter no internacional. Esto sin duda es el reflejo de que las normas internacionales aplicables a los conflictos armados de carácter internacional son sustancialmente mayores en número y profundidad comparadas con aquellas aplicables a los conflictos armados de carácter no internacional. Existe así una diferencia sustancial entre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en cuanto los primeros se materializan en el marco de un conflicto, ya sea interno o externo, y los segundos se pueden presentar en cualquier época, incluidos los tiempos de paz. Para que un enfrentamiento pueda ser calificado como un conflicto a la luz del derecho internacional humanitario, es necesaria la presencia de dos elementos. Por una parte, se requiere un mínimo de intensidad en las hostilidades y por la otra, que exista organización de los grupos armados, lo que implica estructura, cadena de mando, entrenamiento y capacidad de planear, dirigir y ejecutar operaciones militares. Por último, el crimen de agresión. El crimen de agresión posee la particularidad de que se contempló en el Estatuto de Roma desde su aprobación en 1998. Sin embargo, no fue definido ante la falta de acuerdo entre los países negociadores del tratado. Su alcance se estableció en el año 2010 mediante la enmienda aprobada en la Conferencia de los Estados Parte del Estatuto de Roma, realizada del 31 de mayo al 11 de junio en la ciudad africana de Kampala, Uganda, condicionándose a que entrara en vigor un año después de que fuera aceptada por 30 de los estados, lo cual a la fecha no ha ocurrido. En consecuencia, la Corte carece de competencia frente al crimen de agresión. La falta de definición de lo que es el tipo de agresión para efectos de la Corte restringe su competencia, toda vez que mientras este crimen no sea descrito en la ley penal internacional, ninguna persona puede ser perseguida por dicha conducta. Lo anterior en cumplimiento al principio previsto en el artículo 22 del propio estatuto, de que no hay crimen sin ley. Por lo tanto, deberá disponerse exactamente cómo se comete el crimen de agresión y cuáles son los elementos que lo integran. Voy a abordar ahora el último de los temas, que es mecanismos de incorporación del derecho penal internacional en la jurisdicción interna de México a la luz del orden constitucional vigente y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La relación de la Corte Penal Internacional y México se perfecciona el 28 de octubre de 2005, cuando México se convirtió en el Estado parte número 100 del Estatuto de Roma. La culminación de este anhelo ha implicado esfuerzos prolongados y constantes de los poderes del Estado mexicano, así como de los sectores de la sociedad actuando en lo individual o de manera organizada. Ello se logró mediante un continuo diálogo entre los tres poderes para encontrar la fórmula jurídica y las condiciones para que México adecuara su sistema jurídico interno y aceptara la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
pero su concreción última ha implicado reivindicar la posición mexicana en contra de la impunidad de los crímenes objeto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y al mismo tiempo evitar una posible vulneración de la soberanía nacional o contradicción con la normatividad de los órganos estatales, particularmente los del Poder Judicial. Todo ello en un proceso aún inconcluso. En México, la incorporación del derecho penal internacional a la jurisdicción interna se realiza principalmente a través de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de asegurar la protección de los derechos humanos y la paz internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus resoluciones, ha establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. La conclusión que yo emito es que la Corte Penal Internacional, amparada por el Estatuto de Roma, representa un paso esencial en la lucha contra la impunidad en el ámbito internacional. Aunque enfrenta limitaciones políticas y prácticas, su existencia simboliza el compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos y la justicia. Para fortalecer su legitimidad y eficacia, es necesario que más estados se adhieran al estatuto y que se garantice su independencia frente a presiones políticas. Solo así se podrá avanzar hacia un verdadero sistema de justicia internacional que proteja a las víctimas y castigue a los responsables de los crímenes más atroces. Muchas gracias.